Tratemos de situarnos. Tenemos a Moisés, que ya está en Egipto, que ha hablado a los israelitas, y estos se han puesto muy contentos cuando han visto los milagros que hacía, para demostrarles que efectivamente era Dios el que se le había aparecido y el que se le había aparecido para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero que cuando Moisés y Aarón van a ver al faraón y les dice que deje salir a su pueblo para que les rinda culto en el desierto. Recordad que en Egipto los israelitas no podían ofrecer a Dios los sacrificios que ellos ofrecían, por cuanto había animales que ellos inmolaban a Dios, que para los egipcios eran sagrados. Por lo tanto, hay papiros del siglo V a.C. en los que hubo una discordia, hubo un problema, porque ofrecieron un carnero que para algunos dioses era un animal sagrado. Bien, por lo tanto, lo que le pide es razonable, podríamos decir, ¿no? Pero recuerden, y tenemos que partir de este hecho, podemos leerlo en el capítulo 5, Éxodo, solamente para recordarlo, 5:2. Pero el faraón respondió: ¿y qué es Yahvé para que yo le obedezca dejando ir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré ir a Israel. O sea, fijémonos, tenemos que partir de este hecho, no olvidarlo. Cuando Moisés le pide que deje salir al pueblo, la reacción del faraón es: ¿y quién es Dios para que yo le obedezca? Consideraba el faraón el frente de un pueblo rico, un pueblo próspero, por lo cual pensaba como pagano que debería ser los dioses de Egipto eran más fuertes que el Dios de los hebreos, por cuanto lo tenía él sujeto. Luego, ¿cómo le iba a hacer caso? Por lo tanto, obligan, digámoslo así, de alguna forma, el faraón obliga a Dios a demostrarle quién es él. No podemos olvidar que contra los proyectos de Dios no se puede ir. Quien quiera enfrentarse a Dios llevará de perder. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Bien, pues ahora el faraón se enfrenta, desafía de alguna manera a Dios. ¿Quién es para que yo le haga caso? La consecuencia, recordemos que el faraón es que aumenta el trabajo de los hebreos. Ahora les obliga a hacer la misma cantidad de adobes, pero no le dará la paja. Por consiguiente, la consecuencia ha sido que ha aumentado la opresión, ha aumentado el sufrimiento del pueblo de Israel. Es decir, fijémonos que parece que Dios es contradictorio. Dice que ha oído la opresión del pueblo, que manda a Moisés para que lo saque, y resulta que cuando ha empezado a actuar Moisés, las cosas han empeorado. Pues vamos al capítulo 6 del Éxodo y leamos los versículos 1 al 8, porque recordemos que con los hijos de Israel van a quejarse al faraón y el faraón les echa en cara que es a causa de la actitud de lo que le ha pedido Moisés, ¿no? Luego, ahora ya los israelitas, los ancianos de los israelitas, los responsables, pues no quieren escuchar a Moisés, les ha complicado la vida. Como digo, leamos los versículos 1 al 8, capítulo 6. Yahvé dijo a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Con mano fuerte los dejará ir, con mano fuerte los echará él mismo de su tierra. Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Yo me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero no les manifestaré mi nombre de Yahvé. No solo hice con ellos mi alianza de darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde habitaron como extranjeros, sino que ahora he escuchado los gemidos de los hijos de Israel que tienen los egipcios en servidumbre, y me he acordado de mi alianza. Di por tanto a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo os libertaré de los trabajos forzados de los egipcios, os libraré de su servidumbre y os salvaré a brazo tendido y por grandes juicios.
Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os libraré de la servidumbre egipcia, y os introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo Yahvé. O sea, fijémonos que Moisés, ante esta situación de que ya el pueblo no le hace caso, ¿qué recurso tiene? Que ya lo habíamos visto, acude a Dios. Y se queja a Dios, mira, desde que estoy aquí las cosas van peores, ¿se acuerdan? Lo habíamos leído el día pasado. ¿Y qué le responde Dios? Fijémonos que es muy interesante la respuesta de Dios. Afirma dos cosas, si nos hemos fijado. Dios va a demostrar tanto a los egipcios como a los hebreos quién es Dios, quién es Yahvé. Y aquí, si os habéis fijado, hay un progreso en la revelación. Dios se fue revelando poco a poco, desde el Antiguo Testamento hasta la plenitud que la tenemos con Jesús. Y aquí tenemos un progreso, un paso en esa revelación de Dios. Le dice Dios a Moisés que a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, se había revelado como el Shaddai, o sea, como el Todopoderoso, pero no como Yahvé. Recordemos el profundo significado de esta revelación que Dios hace a Moisés. Cuando le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy Yahvé. Y así lo diréis, Yahvé, se me ha parecido de vosotros decir, yo soy el que soy. No quiere decir que el nombre de Yahvé no lo conocieran. Lo que no conocían es ese profundo sentido, ese profundo significado del nombre de Yahvé, que en este momento el pueblo lo necesita para que realmente se lance a pedir la salida de Egipto. Recordemos que Yahvé significa el Dios vivo, el Dios que actúa, el Dios que puede realizar lo que promete. Es un sentido bastante profundo de que el ser que es por sí mismo, en contraste con los demás seres que hemos recibido el ser y dependemos de muchas cosas para seguir manteniéndonos vivos. Dios no. Dios vive por sí mismo. Tiene en sí mismo la vida. Y eso indica que, por lo tanto, es omnipotente, eso es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer, porque todo cuanto existe lo ha hecho Él. Recordemos lo que dirá el ángel a la Virgen, porque para Dios no hay nada imposible. Pues de alguna manera así se ha ido revelando Dios, en este caso un paso más en esa revelación. Y recuerda que Dios había hecho, le recuerda a Dios a Moisés que Dios había hecho alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob, y cuando Dios promete cumple. Es verdad que han pasado muchos años, han pasado siglos, pero para Dios el tiempo no existe. Y esto es bueno que lo recordemos. Dios no se olvida de sus cosas, de lo que ha prometido, lo cumple. Por lo tanto, le insiste que ha escuchado los gemidos del pueblo y que los va a liberar. Y que ellos lo van a ver, que efectivamente Dios lo va a liberar. Porque yo soy Yahvé, yo os libraré de los trabajos forzados de los egipcios. Os libraré de su servidumbre. Os salvaré a brazo tendido. No habrá nada ni nadie que se le pueda oponer, porque es Yahvé, es el que es. Por lo tanto, dice, Dios promete algo que quiere hacer con su pueblo, y esto es muy importante que lo veamos. En el versículo 7 ha dicho, yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, el que os librará de la servidumbre, de la esclavitud. Es decir, fijémonos que Dios promete que va a hacer con su pueblo algo así como un matrimonio espiritual, una alianza que los profetas lo comparan con el matrimonio. Esa alianza que implica que es una alianza no de intereses, sino de amor. Esta alianza que Dios quiere hacer con su pueblo. Pero fijémonos que para que este pueblo se capacite
para vivir esa alianza de amor con Dios, también tiene que cambiar, también tiene que prepararse, tiene que purificarse. Y todo esto se realiza a través de las dificultades, a través del sufrimiento. Por lo tanto, no va a ser fácil, pero la meta a conseguir vale la pena. Esa alianza, insisto, esa alianza de amor, ese matrimonio entre Dios y su pueblo. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Podemos leer los versículos 10 al 13. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Ve a hablar al faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel fuera de su tierra. Moisés le respondió: Los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo va a escucharme el faraón a mí, que soy incircunciso de labios? Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, con el fin de sacar de Egipto a los hijos de Israel. O sea, fíjate, nos encontramos una vez más aquí, palpando, por decirlo así, esa experiencia de Moisés que se siente impotente, incapaz. ¿No ha fracasado ya? Si los israelitas no le creen, si el faraón ha aumentado el sufrimiento y él no se siente capaz. Pero Dios le insiste. Fijémonos que cuando Dios escoge a una persona para una misión, Dios la capacita para que lo realice. Esa persona, naturalmente, digamos, por sí misma, no, claro que no es apta, claro que no es capaz de hacerlo. Pero si Dios la ha elegido, Dios la capacita para que lo pueda hacer. ¿Qué es lo que le pide? Que se fíe, que haga caso de Dios, que siga las insinuaciones que Dios le vaya dando. Porque depende de Dios el que lo pueda hacer. Es una misión que le ha confiado Dios. A esta persona que se le pide, en este caso a Moisés y a Aarón, docilidad. Y Dios hará lo que ellos no pueden hacer, como efectivamente fue. Y fijémonos que de esta manera, con esa entrega dócil, generosa y total de Moisés a Dios, Moisés llegó a ser lo que es, el gran profeta, el gran santo del Antiguo Testamento. Si no hubiera aceptado el proyecto de Dios, si no se hubiera fiado de Dios, no sabríamos nada de Moisés. Bien, a continuación tenemos toda la relación de los nombres de las personas que entraron en Egipto y cómo se fueron multiplicando y los que en aquel momento estaban, digamos, teniendo en cuenta básicamente las cabezas, los jefes, digamos, de todas estas tribus. Entonces, vámonos ahora a los versículos 28 hasta el capítulo 7, el versículo 7. O sea, del 28 del 6 hasta 7:7. Cuando habló Yahvé a Moisés en tierra de Egipto, dijo a Moisés: Yo soy Yahvé, di al faraón, rey de Egipto, cuanto te diga. Y Moisés dijo a Yahvé: Yo soy incircunciso de labios, ¿cómo va a escucharme el faraón? Dijo Yahvé a Moisés: Mira, te he puesto como Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás a él lo que yo te diga a ti, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón, para que deje salir de la tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El faraón no os escuchará, y yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel, por grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando tienda yo mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les mandaba, tal cual se lo mandó, y así lo hicieron. Tenía Moisés 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Recordemos que estos años que nos dice aquí que tenía Moisés y Aarón, no hay que tomarlos al pie de la letra. El 40, o sea, la vida de Moisés está dividido en 3 periodos de 40, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Tenía 40 cuando mató al egipcio en Egipto, está 40 en Madián, y ahora, por lo tanto, ya tiene 80 cuando sacará al pueblo de Israel
y estará otros 40 en el desierto. 40 viene a ser una generación. Por lo tanto, pues no sé, supongamos que tenía 40, 45 años. Dicho así, sin profundizar mucho en este detalle. Nos interesa lo que hemos estado leyendo antes. Fijémonos una vez más, Dios le dice que hable con el faraón, que él con fuertes golpes, es decir, Dios va a obligar al faraón a que deje sacar de su Egipto. Que el faraón se va a endurecer. Fijémonos que dice, yo endureceré al faraón. Pero en la Biblia, con muchísima frecuencia, el lenguaje bíblico que hay que captarlo, se atribuye a Dios lo que es consecuencia de las causas segundas. Es decir, ¿por qué se endureció el faraón y opuso tanta resistencia? Pues porque resistió libremente a la gracia de Dios. Si hubiera aceptado la gracia de Dios, no se habría endurecido. Pero, ¿y por qué Dios permite que se endurezca? Pues porque Dios no permite el mal, sino porque va a sacar de allí un bien mayor. Y con ese endurecimiento del faraón va a quedar palpable quién es Dios. No sé si lo vemos claro. Aquello que diría San Agustín, Dios no permitiría el mal si no fuera suficientemente inteligente para saber, bueno para querer y poderoso para poder sacar del mal un bien mayor. A veces de inmediato quizás no lo vemos, pero ciertamente Dios no lo permitiría si no pudiera sacar un bien mayor. Por lo tanto, Dios permite que libremente el faraón se endurezca. A ver, Dios podía, por ejemplo, hacer que tuviera una enfermedad grave y muriera. Ya está, se muere y ya no hay oposición. Pero entonces, fijémonos, no habría habido la ocasión de que se manifieste de una manera evidente quién es Dios. Y que contra Dios no se puede ir. Que ir contra Dios, pues no se saca ningún provecho, sino todo lo contrario. Que los proyectos de Dios se realizan sí o sí. El pueblo de Israel saldrá de Egipto e entrará en la tierra prometida sí o sí. Porque lo había prometido Dios a Abraham. Y tenía, en ese hecho de ir a posesionarse de la tierra prometida, no hay un capricho de Dios, hay todo un proyecto. Y ese proyecto de Dios se va a realizar. Nadie puede ir contra los proyectos de Dios. Apliquémoslo a nosotros ahora. Fijémonos, hay un proyecto de Dios del que no podemos dudar, porque además está por medio una promesa de Cristo, que la Iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos y que Cristo vendrá glorioso al final. Es decir, el triunfo definitivo, eterno de Cristo y del cuerpo místico. Eso se va a realizar, sí o sí. Ahora, la actitud que podamos tener nosotros puede hacer que se realice de una manera o de otra, que se realice antes o tarde más. Eso nosotros sí lo podemos de alguna manera conseguir, pero el proyecto se va a realizar. Toda la belleza del proyecto de Dios se va a realizar, sí o sí. Fijémonos que esto a nosotros nos da una gran confianza, una gran alegría, una gran esperanza. Nadie lo va a evitar. Cristo triunfará, cierto. Y los que estemos con Cristo. Ponerse al margen de Cristo es fracaso seguro. Bueno, pues esto es lo que ocurre aquí. Ponerse al margen en contra del proyecto de Dios es seguro un fracaso, seguro. Y es lo que va a ocurrir con el faraón. Continuemos, pues. Podemos leer los versículos. Perdón, otro detalle que aquí se ha visto muy claro. Fijémonos que cuando Moisés, una vez más, le pone la pega de que él no se siente capaz, no tiene facilidad de palabra,
Dios le da una ayuda en su hermano, esto ya lo habíamos visto antes, y le dice que Aarón será tu profeta. Es decir, aquí tenemos, ya creo que lo habíamos comentado en otro momento, una definición bíblica de lo que significa profeta en la Biblia. Entre nosotros, en nuestro lenguaje, el profeta es el que anuncia hechos futuros, ¿no? Es un profeta que ha anunciado lo que va a pasar, qué sé yo cuánto. En la Biblia no. En la Biblia el profeta es el que habla en nombre de Dios. Fijémonos en el versículo 1 que le ha dicho a Moisés Dios: mira, te he puesto como Dios para el faraón, y a Aarón, tu hermano, será tu profeta. Por lo tanto, Aarón, para el faraón, es el profeta de Moisés. Por lo tanto, Moisés, de alguna manera, que es el que recibe la palabra de Dios, es Dios para Aarón. No sé si lo veis. Luego, profeta, podemos serlo todos. Transmitir la palabra de Dios. Eso es profeta en la Biblia. Y Dios quiere que llevemos la palabra de Dios a los demás. Bien, continuamos los versículos del 8 al 13. Capítulo 7, versículos 8 al 13. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón os diga, haced un prodigio, le dices a Aarón: toma tu cayado y échalo delante del faraón y se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron al faraón e hicieron lo que Yahvé les había mandado. Aarón arrojó su cayado delante del faraón y de sus cortesanos, y el cayado se convirtió en serpiente. Hizo llamar también al faraón a sus sabios y encantadores de Egipto, y también ellos echaron cada uno su báculo, que se convirtieron en serpientes. Pero el de Aarón devoró a todos los otros. El corazón del faraón se endureció y no escuchó a Moisés y a Aarón como se lo había dicho Yahvé. Fijemos, empieza la actuación, el enfrentamiento, podríamos decir. Dios le dice una vez más a Moisés y a Aarón que se presente ante el faraón. Y le vuelve a pedir lo mismo, que le deje salir al pueblo. Y empieza a demostrarle que ellos realmente vienen en nombre de Dios. Y hacen el primer milagro. Aquel bastón que tenía Moisés, que lo deja caer y se convierte en una serpiente. Pero fijémonos que el faraón, que se cree más fuerte que Moisés, más fuerte que Dios, por lo tanto más fuerte que Yahvé, pues también trae a sus magos y con sus encantamientos hacen lo mismo, dice el texto. Es decir, sabemos que entre los egipcios existen encantadores de serpientes. Los encantadores de serpientes con serpientes venenosas, si los cogen por el cuello, tienen que presionar en el cuello y quedan rígidos. Entonces parecen bastones. Cuando dejan de presionar, es una serpiente. Luego tienen que volver a cogerlos por el cuello, volver a presionar y vuelven a ser un bastón. Pero con la mala suerte de que la serpiente de Moisés devora a las serpientes de los magos. Es decir, se había convertido en una verdadera serpiente. Yo no sé si se acuerdan cómo le dijo Dios a Moisés que cogiera la serpiente cuando estaba en el Sinaí. ¿Os acordáis? Es un detalle de la cola. O sea, en el capítulo 4 del Éxodo, Dios le dijo, ahora coge la serpiente por la cola. Luego no era un encantamiento lo que hacía Moisés, era un verdadero milagro. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no escuchó a Moisés. Con lo cual, pues tiene que haber otro golpe, otra prueba de que realmente es Dios el que quiere que lo dejen salir. Y comienzan las plagas, que son esos golpes que Dios le va a dar para que realmente dejen a su pueblo salir. En cuanto a las plagas, espero que me entiendan, fijémonos que no son milagros por sí mismos, son milagros por la manera como pasa. Es decir, las plagas son hechos naturales. Pero lo extraordinario es que ocurren cuando Moisés lo dice,
que desaparecen cuando Moisés lo dice, y la intensidad con que ocurre, es decir, es la manera como pasa, es como se ocurre en un milagro, digamos, en eso consiste el milagro de las plagas, no por la cosa en sí. Pongo un ejemplo que lo vemos en la vida de Jesús. El que los apóstoles hicieran una buena pesca, pues no es ningún milagro, ¿no? Ahora, la pesca milagrosa que ocurrió cuando Jesús les dijo echad las redes a la derecha, aquello sí era un milagro. ¿Y por qué era un milagro? ¿Por la pesca? No, porque ocurrió cuando no era tiempo de pescar y por la cantidad de peces que cogieron, es decir, por la manera como pasó, no por el hecho en sí de pescar. No sé si me explico. Bueno, pues esto ocurre con las plagas. Son fenómenos naturales, pero la forma como ocurre, el término técnico sería que son quad modum, no quad substancia. O sea, no por la cosa en sí, sino por la manera como ocurre. Bien, vamos por lo tanto a la primera plaga. Los versículos 14 al 20, leamos primero del 14 al 18. Yahvé dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha endurecido y rehúsa dejar salir al pueblo. Ve a verle mañana por la mañana, saldrá para ir a la orilla de las aguas. Tú te estás esperándolo a la orilla del río, tomas en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente y le dices: Yahvé, Dios de los hebreos, me manda a decirte: deja ir a mi pueblo para que me sacrifique en el desierto. Hasta ahora no me has escuchado. Pues he aquí lo que dice Yahvé: para que sepas que yo soy Yahvé, voy a golpear con el cayado que tengo en la mano las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el río morirán, el río se infectará y los egipcios repugnarán el agua del río. O sea, la primera plaga es el agua del río que se convierte en sangre. No en sangre humana, sino en el color de la sangre. Y se nos dice que Dios le dice a Moisés, el faraón irá al río, tú sal donde va el faraón, y dirle este hecho. Pero fijémonos siempre lo mismo, deja salir a mi pueblo, si no, pasará esto. El agua se convertirá en sangre. Es decir, siempre depende de que el faraón acepte el proyecto de Dios o lo siga rechazando. Si no es por las buenas, por las malas, tendría que dejar al pueblo, digámoslo así, dicho vulgarmente. Y se nos dice que todo esto para que sepa que el Dios de los hebreos es el que lo dice, que por lo tanto hay que obedecer a Dios. ¿En qué consistió este hecho de que, porque se nos dice que las peces que hay en el río morirán? Se han hecho muchos estudios, como pueden suponer, los especialistas en exégetas para ver qué pudo haber causado. Y generalmente se piensa que posiblemente se trató de unos microorganismos que suelen estar en en los lagos del norte y que tiñen de rojo el agua. Y en años muy lluviosos estos microorganismos pueden bajar también al río. Entonces, ¿qué ocurre con estos microorganismos? Además de teñir el agua de este color rojo, es que son unos microorganismos que durante el día producen mucho oxígeno, pero durante la noche consumen más oxígeno del que producen, con lo cual los peces, por falta de oxígeno, se mueren. Por lo tanto, se trataría una vez más de un hecho natural, pero por la forma como pasa, pues realmente es una prueba de que es Dios. Es el milagro por la manera como pasa. Podemos continuar leyendo del 19 al 22. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón, toma el cayado y tiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todas sus reuniones de aguas. Todas se convertirán en sangre y habrá sangre en todo Egipto, lo mismo en las vasijas de madera que en las vasijas de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado, y Aarón, levantando el cayado,
golpeó las aguas del río a la vista del faraón y de todos sus servidores, y toda el agua del río se volvió en sangre. Los peces que había en el río murieron, el río se infeccionó, los egipcios no podían beber el agua, y hubo en vez de ella sangre en toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron otro tanto con sus encantamientos, y el corazón se endureció, y no escuchó a Moisés y Aarón como había dicho Yahvé. Sabemos que efectivamente Aarón toca con su vara el río y automáticamente se convierte en sangre. Y se nos dice que esto llegó a todos los rincones de Egipto. No olvidemos que el agua del río a través de los canales llegaba a los distintos sitios, ¿no? Y por consiguiente, efectivamente, los peces mueren y consiguiente se infecta el agua. ¿Qué hicieron los magos para hacer lo mismo que hizo Moisés? Pues podemos imaginarnos que sería relativamente fácil. Cuando no le vieran, donde no había el agua roja, echaban colorante y ya estaba. Con lo cual empeoraban la situación. Es decir, es a través digamos, de la mentira, a través de los trucos, pero realmente ellos no hacían nada especial para hacer lo mismo que había hecho Moisés. La acción de Moisés tiene muchas más dimensiones y es más auténtica, es profunda, son hechos reales que ocurren. Insisto, no se trata de que se convirtiera en sangre humana o sangre de animal, sino en el color, ese color rojo. Como que aparentemente los magos del faraón también hicieron lo mismo, pues el faraón se endurece. Hay un texto que no deja de ser interesante. En el libro de la sabiduría, el capítulo 11, el texto, por si lo quieren leer entero, es interesante del 4 al 14, pero vamos a leer solo del 7 y el 9, del 7 al 9. El libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos 7 al 9. En vez de las aguas perennes del río, se vieron aquellos turbados con sangre podrida. En castigo del decreto infanticida, dísteles a ellos contra toda esperanza aguas abundantes, y mostraste por aquella sed el castigo infligido a los adversarios juzgados con ira. Fíjese que según este texto del libro de la sabiduría, que va comparando la manera como Dios actuó con el pueblo en el desierto cuando tuvieron necesidad de agua, cuando tuvieron sed, y la actitud con los egipcios, fijémonos que relaciona que el agua del Nilo se convierta en sangre con el hecho de los niños que mandaron tirar al río. Como un aviso, digámoslo así, una cierta llamada de atención, un cierto castigo de Dios por aquel infanticidio que habían realizado. Que no deja de ser todo un aviso para nosotros, ¿no? No queda impune el hecho que se maten los niños así porque sí. Recién nacidos los tiraban al río. Hoy se hacen otras cosas. Por ejemplo, con el aborto no me digan que no tiran, le quitan la vida a un montón de niños. Ciertamente a Dios eso no le agrada, eso es seguro, segurísimo. Y aquí tenemos un cierto aviso que nos da Dios. Seguimos en el capítulo 7, versículos 23 y 24. El faraón se volvió y entró en su palacio sin hacer caso. Los egipcios cavaron en las orillas del río para buscar agua potable, pues no podían beber las del río. El faraón no le dio importancia, se fue tan tranquilo, yo creo que tan tranquilo no iría, pero se fue a su casa. ¿Y cuál era la consecuencia? Pues que el pueblo no podía beber el agua. Y por lo tanto hacía pozos para que se filtrara a través de la arena y de esta forma podían beber el agua. Lo cual demuestra que realmente no era sangre. No sé si lo vemos claro, ¿no? Luego a través de la arena quedaban filtrados todos estos microorganismos y podían beber el agua. Pero fíjense el versículo 25. Pasaron 7 días desde que Yahvé había herido el río. Es decir, fijémonos que esta prueba, esta primera plaga es breve, 7 días. La misericordia de Dios es grande. 7 días que lo han pasado muy mal,
y Dios hace cesar la situación. Fijémonos que para el hecho de que vinieran tantos microorganismos que infectaron el río, quiere decir que es que hubo mucha lluvia, con lo cual se desbordaron el río, quedaron charcas, que cuando el río se retiró, volvió a su cauce, pues a los lados, en el cauce, digamos al lado del cauce, quedaban pues charcas, estanques, lo cual explica la siguiente. Leamos desde el versículo 26 hasta el 29, hasta el final del capítulo. Y Yahvé dijo a Moisés, ve al ver al faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me sacrifique. Si rehusas dejarle ir, voy a castigar con ranas a toda tu tierra. En el río bullirán ranas, subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de tus servidores y de todo tu pueblo, en los hornos y en las artesas. Subirán las ranas contra ti, contra tus servidores y contra todo el pueblo. Fijémonos que le avisa de la siguiente plaga. Saldrán ranas y dice Yahvé dijo a Moisés, ve al faraón y dile, fijémonos siempre lo mismo, depende del faraón que se realice la siguiente plaga. Deja a mi pueblo que me sacrifique, déjale salir a ofrecer un sacrificio a Dios. Si rehusas, es cuando vendrán las ranas. Es decir, fijémonos que Dios, digámoslo así, avisa, nos avisa, podemos evitar esos castigos. Escuchémosle. Si lo escuchamos, se evitarán. De hecho, no le hacen caso y le dice que la tierra bullirá ranas por todas partes, que penetrarán hasta en las casas, en los dormitorios, en los lechos, en las casas, en los servicios. Es decir, es una invasión total de ranas. Estas ranas, más que nada, son repugnantes, que se encuentran abundancia de ranas por todas partes. Y efectivamente no le hacen caso y por lo tanto pues vendrán las ranas. Podemos leerlo, capítulo 8, versículos 1 al 3. Yahvé dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con el cayado sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron otro tanto con sus encantamientos, haciendo subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que pudo pasar para que salgan tantísimas ranas? Ranas y sapos, tiene sentido amplio de la palabra, ¿no? Recordemos que he dicho, si se quedaron estanques, charcas, junto al río cuando se retiró el agua, pues como que tras la muerte de los peces, las aves que se alimentan de estos peces del río, pues lo tenían comida, pues se marcharon. ¿Qué ocurrió? Pues que en estas charcas pululan las ranas. No están las aves para hacer el equilibrio y que no se multipliquen impunemente. Como no estaban, pues se multiplicaron impunemente. Y por lo tanto aparecieron ranas en todo Egipto. ¿Qué hicieron los magos para hacer lo mismo? Pues yo creo que es muy fácil. Basta con llevar ranas donde no había cuando no le vieran. Y ya está. Y más ranas. ¿Qué no se nos dice del faraón? Versículos 4 al 7. ¿Cómo reacciona? El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, pedid a Yahvé que aleje de mí y de mi pueblo las ranas y dejaré salir al pueblo a sacrificar a Yahvé. Moisés dijo al faraón, dime cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por todo tu pueblo, para que aleje Yahvé las ranas de ti y de tus casas y no queden más que en el río. Mañana, respondió él. Moisés le dijo, así será, y para que sepas que no hay como Yahvé nuestro Dios, las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y no quedarán más que en el río. O sea, como vemos, el faraón esto ya le impresiona, y como que empieza a ceder. Por lo tanto, llama a Moisés
y le pide que pidan a Yahvé. Por lo tanto, fijémonos, ya empieza a pensar que realmente Yahvé puede. Que pida a Yahvé que aleje de ellos todas las ranas. Moisés sabe que no va a ceder, se lo ha dicho Dios. Pero sin embargo, fijémonos la infinita misericordia de Dios. Basta que el pecador se muestre arrepentido, aunque no sea del todo sincero, y Dios perdona. Es lo que vemos en Dios, aquí en la historia de Egipto. Es decir, Dios tiene más, digamos, quiere perdonarnos a todos y nos da pruebas de que esto es así. De hecho, fijémonos que Moisés le dice, ¿cuándo quieres? Es decir, ¿estás seguro? ¿Esto qué implica en Moisés? Una fe heroica, una absoluta confianza en la palabra de Dios. Y que por lo tanto, cuando él se lo diga a Dios, Dios le va a hacer caso. ¿No les recuerda esto nada de las palabras de Jesús en los Evangelios? Cuando oréis, pedid. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. E incluso hay un texto en el Evangelio de Marcos que nos dice que cuanto pidiéremos, creamos que lo hemos recibido y lo recibiremos. Esto es la fe de Moisés. Cree que lo va a recibir. Cree que realmente Dios se lo va a dar y lo recibe. Santiago nos dirá que si nuestra oración es como las olas del mar, no es segura, no es confiada, no es persistente, pues esta oración no es escuchada, normalmente. Aquí Moisés está segurísimo y por lo tanto le dice al faraón, ¿cuándo quieres que esto pase? Y él le dice, mañana. Pues Moisés le dice, mañana ocurrirá. Y efectivamente, así es. Podemos leer los versículos 8 al 11. Salieron Moisés y Aarón de la casa del faraón, y Moisés rogó a Yahvé sobre lo que de las ranas había prometido al faraón. Hizo Yahvé como le pedía Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los atrios y en los campos. Reuniéronlas en los montes y se infestó la tierra. Pero el faraón, viendo que se le daba respiro, endureció su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón como Yahvé había dicho. O sea, como vemos, efectivamente, Moisés con esa confianza total acude a Dios y Dios le escucha. Y efectivamente, con el plazo que le había dicho el faraón, las ranas todas mueren. ¿Qué pudo pasar para que murieran si tan de repente las ranas? Sabemos que existe un tipo de infección que las mata en el acto. Por lo tanto, esto es una cosa que tiene una explicación natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que ocurrió justo cuando Moisés lo pide a Dios. ¿Y qué ocurre? Se nos dice que fueron tanta cantidad que la sacaron a montones y se infectó la tierra, puesto que se trataba de ranas infectadas. La consecuencia ya la veremos más tarde, ¿no? Pero ¿qué pasa con el faraón, que había prometido dejarlo? Pues lo que pasa con tantos pecadores empedernidos, que en el momento de peligro, en el momento de sufrimiento, en el momento duro, prometen, van a cambiar, van a hacer qué sé yo qué. Pero cuando esto pasa, ya si te vi no me acuerdo. El faraón se endurece una vez más en su corazón y no deja salir al pueblo. Las consecuencias es pues, que seguirán viniendo las plagas. Es decir, el proyecto de Dios se va a realizar. Pero fijémonos que Dios quiere que el faraón los deje salir libremente. Y hasta que el faraón no ceda, pues seguirán ocurriendo toda esta serie de episodios tristes y dolorosos para el pueblo y para el mismo faraón. Bien, continuemos leyendo los versículos del 12 al 15. Estamos en la tercera plaga.
Yahvé dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu cayado y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra, y vinieron mosquitos sobre los hombres y los animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos en toda la tierra de Egipto. Los magos quisieron hacer otro tanto con sus encantamientos, pero no pudieron. Había mosquitos sobre hombres y animales. Y los magos dijeron al faraón, el dedo de Dios está aquí. Pero el corazón del faraón se endureció, y como había dicho Yahvé, no escuchó. Aquí tenemos la tercera plaga. Otras Biblias traducen no mosquitos, sino piojos. Es decir, hay una tremenda epidemia de mosquitos, pues que acaban inundando todo el país, que llega a personas y a animales, y que si nos hemos fijado, los magos, en este caso, quedan impotentes. No pueden hacer lo mismo que hizo Moisés. ¿Qué significa que dijeron al faraón, el dedo de Dios está aquí? No quiere decir que los magos creyeran que Dios es digamos, es el Dios único, el Dios verdadero. No, no es eso. Sino que sabemos, porque en los libros mágicos, de magia, se han encontrado muchos escritos, expresiones de el dedo del dios X. Es decir, los magos, a la hora de invocar a un dios para actuar, hacer un prodigio, supongamos entre comillas, invocaba a un dios. Se hablaba del dedo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que reconocen aquí los magos? Pues que el Dios que invoca Moisés es más poderoso que el Dios que invocan ellos. Esto es sencillamente lo que quieren decir. Con lo cual ya están reconociendo que Dios es más grande que sus dioses, que no deja de ser un dato importante, un avance importante. Sin embargo, una vez más, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, no los dejó salir. Pues tienen que seguir las plagas. Y fijémonos que todas estas plagas las provoca el faraón. Dios tiene que convencerle que tiene que dejar a su pueblo. Y el faraón se empeña en que no, que él puede más, que como él va a dejar. Él se siente el más importante, el más poderoso. Y por lo tanto, él no hará caso que lo que le dijo al principio, ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso? Todavía no se da cuenta de que Dios es un Dios vivo. No es como sus ídolos, que no dice el Salmo, tienen ojos y no ven, tienen oídos, orejas y no oyen. No, no existen los dioses de los egipcios. Los ídolos no existen, no pueden darnos nada. Nada bueno, digámoslo así. Se opone nuevamente, pues vendrá la cuarta plaga. Vamos a leer de los versículos 16 al 19. Yahvé dijo a Moisés, levántate temprano y preséntate al faraón al tiempo que sale él para ir a la ribera y dile, así habla Yahvé, deja ir a mi pueblo para que me dé culto. Si no dejas ir a mi pueblo, voy a mandar tábanos contra ti, contra tus servidores y contra tu pueblo, contra vuestras casas, y se llenarán de ellos las casas de los egipcios y la tierra que éstos habitan. Pero distinguiré en este día el país de Gosén, donde habita mi pueblo, y allí no habrá tábanos, para que sepas que yo soy Yahvé en medio de la tierra. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será este prodigio. Estos animales, invasiones de estos animales, pues periódicamente también ocurría en Egipto. Pero una vez más es que aparece cuando Moisés lo dice, que van a desaparecer cuando Moisés lo dice, y la cantidad, la intensidad de estas plagas. Son los tábanos, como sabemos, esos animales que transmiten enfermedades contagiosas, que han cogido de los animales contaminados. Y por lo tanto son realmente un peligro. Pero fijémonos que aquí ya Dios empieza a distinguir entre la tierra de los egipcios
y la tierra donde viven los hebreos, la tierra de Gosén, allá en el delta del Nilo, en la parte oriental. Y efectivamente llegan los tábanos y no se pueden librar nadie de ellos, solo los israelitas. Podemos continuar, del 20 al 26. Hízolo así Yahvé, y vino una muchedumbre de tábanos sobre la casa del faraón y las de sus servidores, y sobre la tierra de Egipto, y se corrompió la tierra por los tábanos. Llamó el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: Id y sacrificad a vuestro Dios en esta tierra. Pero Moisés respondió: No puede ser así, pues para los egipcios es abominación el sacrificio que nosotros hacemos, y si a su vista lo ofreciéramos, nos apedrearían. Tenemos que ir por el desierto 3 días de camino para sacrificar a Yahvé nuestro Dios, como Él nos diga. El faraón contestó: Yo os dejaré que vayáis a sacrificar a Yahvé vuestro Dios en el desierto, pero no os vayáis más lejos y rogad por mí. Moisés respondió: Al salir de tu casa rogaré por ti a Yahvé, y mañana se alejarán los tábanos del faraón, de sus servidores y de su pueblo, pero que el faraón no nos engañe más y permita al pueblo ir a sacrificar a Yahvé. Salió Moisés de casa del faraón y rogó a Yahvé. O sea, vemos una vez más que el faraón, cuando se ve en medio de esta plaga de tábanos, sabe que los tiene porque Moisés está rogando a su Dios que pase. Es decir, fijémonos que ella va viendo un progreso en el conocimiento de Dios, es decir, en el conocimiento de que ese Dios existe. No hay el más mínimo respeto ni amor hacia Dios, eso no. Y por lo tanto le pide a Moisés, si nos fijemos, que sí, que lo va a dejar que vayan a rendir culto a Dios. ¿Por qué? Cuando él le dice rendir culto aquí, Moisés lo que le dice, fijémonos que el faraón no le pone ninguna pega, porque era una verdad. No podían ofrecer sus sacrificios a Dios en la tierra de Egipto. Podría ocurrir un problema social. Y el faraón lo entiende. Y le dice que vale, que los dejará salir, que no se vaya muy lejos y que recen por él. Y Moisés, lógicamente, va a rezar porque se vayan los tábanos y se van a ir. Podemos continuar leyendo desde el 27 al 30. Yahvé hizo lo que le pedía Moisés, y los tábanos se alejaron del faraón, de sus servidores y del pueblo sin quedar ni uno. Pero el faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Como vemos, el faraón tozudo. El faraón, una vez más, cuando han pasado los tábanos, ya se olvida y prohíbe, una vez más, impide que el pueblo salga a rendir culto a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que seguirán las plagas. Como vemos, no se puede acusar a Dios, es el faraón el responsable. Continuemos, vamos al versículo, capítulo 9, y leamos los versículos del 1, ya diré hasta dónde. Yahvé dijo a Moisés: Ve al faraón y dile: Así habla Yahvé, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo a que me dé culto. Si rehúsas dejarlos salir y todavía los retienes, caerá la mano de Yahvé sobre los ganados que están en tus campos, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas, una peste muy mortífera. Yahvé hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de los egipcios, y nada perecerá de lo perteneciente a los hijos de Israel. Yahvé fijó el momento diciendo: Mañana hará esto Yahvé en esta tierra. Hízolo Yahvé al día siguiente. Pereció todo el ganado de los egipcios y no murió un solo animal de los ganados de los hijos de Israel. El faraón se informó y ni un animal de los ganados de los hijos de Israel había muerto, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. O sea, fíjanos, estamos ante la quinta plaga. En este caso es la muerte del ganado que está en el campo, no del resto. ¿Y cómo se explica esto? Recordemos que las
las ranas habían contaminado la tierra. No había llovido todavía. Por lo tanto, las hierbas estaban contaminadas. Luego, los animales, al comer aquella hierba, pues se enferman y mueren. Pero fijémonos que Dios distingue entre la tierra de Gosén y la tierra de los egipcios. Y el faraón se informa a ver si es verdad que a los egipcios no les ha que a los hebreos no les ha pasado nada, y lo demuestra si es cierto. Es decir, Dios está dando pruebas contundentes, pero ellos siguen endureciéndose y no dejan que salga el pueblo de Israel. Tenemos que quedarnos aquí, porque ya se nos ha pasado la hora, y que Dios mediante continuamos el próximo día con las plagas, hasta conseguir que el faraón deje salir al pueblo. Y sería bueno que nosotros seamos conscientes de que no nos podemos oponer a los proyectos de Dios, que Dios quiere que colaboremos, que vivamos de acuerdo con lo que Él nos dice para nuestro bien, que ponerse en contra del proyecto de Dios nos va a ir muy mal. Todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, no lo olvidemos. No nos quedemos con la anécdota de lo que pasó. Dios es el mismo.